Así como estamos, busquemos en nuestras Biblias el libro de Hebreos 4:16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice así. Espérate. Hebreos 4:16. ¿Estamos listos? Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con estas palabras pueden tomar asiento. Muy buenos días, hermanos. ¿Cuántos están felices de estar esta mañana en la casa de Dios? Quiero ver sus manos. Pero pareciera que cuando estuvieron cantando el canto de los diezmos, estaban muy apagados. Yo le decía a mi esposa, sí, estamos cansados. Y de hecho intentamos buscar un himno. ¿Qué dice el himno? Vamos a Sion caminando. En este camino, en esta mañana, quisiera pedirles por favor que pongan la presentación. Estamos muy contentos, mi esposa y un servidor, estar aquí por este privilegio que nos dan de compartir con ustedes este mensaje. Vamos a estudiar la palabra del Señor y esta mañana hemos decidido juntos con ustedes estudiar un libro, una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero para abrir la palabra del Señor voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro y pidamos la dirección del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, aunque nuestras mentes y nuestros cuerpos están cansados, por una semana que solamente tú conoces cómo nos fue, hubo llanto, hubo lágrimas, hubo oraciones, hubo sonrisas, pero aquí estamos, Señor. Hemos venido a tu casa de oración para que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo dirija nuestras mentes. Que solamente podamos escuchar tu voz y que a través del estudio de la Biblia podamos encontrar no solamente salvación, sino la paz que necesitan nuestros corazones. En Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Jueces. Y quiero decirles que este libro vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 4, del versículo 1 al 24. Yo voy a estar ahorita atado a mi media naranja. A mí me gusta moverme. Yo soy muy hiperactivo y ella es tan quietecita que crean lo que va a ser un reto estar al lado de ella aquí sin moverme para predicar. Pero yo ya le pedí que me tenga paciencia. Yo le dije, tenme paciencia porque quizás vas a tener que agarrar y ponerme el brazo para no salirme del púlpito, que era lo que es bien difícil. Pero vamos a leer en este pasaje. Quiero decirles que el libro de Jueces, la siguiente por favor, quiero platicarles que este libro de Jueces tiene una estructura algo interesante. Este libro de Jueces tiene dos introducciones, presenta 7 momentos especiales de los jueces a lo largo de una narrativa histórica. Es un libro que narra historias, 7 historias, pero al final hay 2 conclusiones y es el único libro del Antiguo Testamento que nos presenta 2 introducciones y 2 conclusiones. Esta mañana quiero decirles que hay una temática, hay paralelos temáticos entre cada historia. Vamos a ver, no te pases a la temática, por favor. Primero, en el inciso C ustedes pueden observar que hay una narrativa del juez Otoniel. Tenemos la narrativa de Ehud, de Débora, de Gedeón, de Abimelech, de Jefté, y termina con la narrativa de la historia de Sansón, que a todos nos gusta la historia de Sansón. Cada una de estas historias, queridos hermanos y amigos, tienen unos paralelos temáticos. ¿Qué es un paralelo temático? Bueno, es un modo de una estructura. ¿Cuáles son esos paralelos temáticos? La siguiente, por favor. Bueno, como podemos ver, el primero es el rechazo que tuvo el pueblo hacia Dios. ¿A poco el pueblo sí rechazaba a Dios? Así es, pero había una reacción. Creo que la reacción, ¿qué hizo Belinda ahorita? ¿Qué me hizo? Hubo una reacción de ella. ¿Qué me hizo? ¿Qué hizo? ¿No están atentos al sermón? Estén atentos a cada momento del sermón, por favor. Hubo una reacción. ¿Cuál fue la reacción de ella? Una sonrisa, porque aquí tiene a su medio limón. Ok, no fue medio limón, fue media naranja, por eso sonrió. Si fuera medio limón, hubiese sido ¿cómo? Todo lo contrario.
Bueno, hubo un castigo, que hubo una retribución en donde Dios se apartaba, y pues se apartaba del pueblo y pues había un castigo. El pueblo había un clamor, rogaba. Rogaba. ¿Sabes qué? Cuando el pueblo rogaba, ahorita vamos a ver en la Biblia y nos vamos a ir al versículo y vamos a ver cómo clamaba. De hecho, si se están dando cuenta, en esta temática de los 6 momentos o paralelos temáticos, ella lo resumió, va en el cuarto. Sin embargo, hay una característica que quiero pedirles para que no se les olvide esa temática de paralelos del libro de Jueces. ¿Saben qué? Todas las palabras comienzan con una letra. ¿Con qué letra? R. Entonces son las 6 R's, ¿ok? Las 6 R's de las historias de Jueces. En cada historia que usted lea va a encontrar esas 6 R's. La número 1, ¿cuál fue? Rechazo. La número 2, la reacción. La 3, la retribución o castigo. Eso es la retribución o castigo. La número 4, ruego, el clamor. De hecho, en la Biblia utiliza la palabra clamor. Número 5. Hubo un rescate, después Dios los escuchaba y venía y los rescataba. Y había un reposo para el pueblo durante todo ese tiempo. ¿Sabes? Creo que aprenderse 6 R's, ya me estoy saliendo de aquí, me tiene que jalar. Yo creo que sí voy a hacer lo que te prometí. Me voy a tener que agarrar y unir aquí y a ver si podemos predicar. Ya se dan cuenta, no lo quiere hacer tampoco, mejor se quiere separar. Vamos a quedarnos así separaditos. Voy a intentarme no salirme. Las 6 R's. Pero ¿no creen que aprenderse 6 R's es bien difícil? ¿Quién se aprendió las 6 R's? Quiten por favor de la pantalla los paralelos temáticos, las 6 R. A ver, denme uno. Rechazo, reacción, retribución, ruego, rescate y reposo. Gracias. Pero yo le dije a Beli, oye, son muchas para aprendernos. ¿Por qué te parece si tú las resumes? A ella le gusta resumir mucho las cosas. Por favor, la siguiente, Filmina. Y ella la resumió, los paralelos, ¿cómo los resumiste? Bueno, en 3 nada más. Había pecado, hubo un castigo, pero Dios siempre estuvo con su pueblo. Siempre venía y les daba una salvación. Así es, en el libro de Jueces, ahora sí, abran por favor el capítulo 2 de Jueces y vamos a darnos cuenta que esta temática que ha resumido Belinda nos ayuda a observarla. Veamos capítulo 2, versículo 18, y ahí vamos a encontrar esa temática resumida, pecado, castigo y salvación. Ok, veamos, capítulo 2, versículo 18, y la Biblia dice así: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era motivo de misericordia. Dice, por sus gemidos, ahí está la palabra gemidos. ¿Se acuerdan que gemir es clamar? A causa de lo que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez pasaba algo. ¿Qué pasaba? Ellos volvían ¿a dónde? Atrás, y se corrompían más que ¿qué? Que sus padres. Dice, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Si se dan cuenta, en este pasaje que nos está presentando, nos presenta esta temática. Había pecado, el pecado era castigado, los pueblos entonces venían e invadían al pueblo de Israel, y entonces posteriormente venía la salvación. ¿Qué es la que sigue, por favor? ¿Qué historia estudiaremos en esta mañana? Vamos a estudiar la historia de Barak y de Débora, que la vamos a encontrar en Jueces capítulo 4, del 1 al 24, y me gustaría que todos lo buscáramos para irlo leyendo. Cada quien, nosotros leeremos un versículo y ustedes leerán otro. Pueden buscar el libro de Jueces en el capítulo 4, versículo del 1 al 24. Ok, el versículo 1, ¿ya están listos con sus Biblias? Ok, muy bien. Bueno, yo voy a empezar con el versículo 1. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová,
porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de No Ab, acostumbraba. y acostumbraban sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinadab, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres a la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Heber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo, con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú le responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra. Pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Todos juntos leeremos el versículo 23. Así abatió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y a la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Saben, queridos hermanos, estamos tentados a no leer la historia y leerles una versión. A la luz de esta historia, que es una narrativa histórica, hay elementos esenciales. Y vamos a tratar de entender rapidito. ¿Qué nos enseña? La siguiente, por favor. ¿Qué nos enseña
esta historia de Débora. Hay dos ejes centrales en esta historia de Débora y Barak. ¿Cuáles son esos dos ejes centrales? La gracia divina y la apostasía. Saben, si usted busca o ve algún estudio acerca de los libros históricos, usted va a encontrar temas con títulos siguientes. ¿Alguien se dio cuenta cómo se llama el título de esta mañana? La gracia de Dios está presente. La gracia de Dios está presente es el tema principal de la narrativa histórica. No es el tema, porque usted encuentra a veces temas alusivos a los temas de Barak y de Débora. Débora, la guerrera. Eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que fue una guerrera. O Jael, la intensa. Haga una búsqueda ustedes y pónganse a ver si verdaderamente es lo que la Biblia dice. A la luz de la palabra de Dios vamos a encontrar dos ejes principales: la gracia divina y la apostasía. ¿Y por qué concluyen los teólogos que la gracia divina? Vamos a ver, por favor, ahí en el capítulo 4, versículo 15. ¿Quién da la victoria? Fue a través de una mujer. Reconocemos que fue a través de una mujer. Y en esta mañana vamos a estudiar 3 lecciones que tienen que ver con la gracia. Primero vamos a ver, dice, y versículo 15, y Jehová, capítulo 4, versículo 15. Y Jehová, ¿qué dice? ¿Quebrantó a quién? A Sísara. La pregunta, ¿por qué el texto bíblico dice que Jehová? Y más adelante, hasta el versículo 19, vemos a una mujer que se llama Jael. ¿Y Jael, quién fue la que enterró la estaca? ¿Jael o Dios? Jael. ¿Qué dice sus Biblias? Versículo 20. Y ahí dice, en esa narrativa encontramos que Jael. Entonces encontramos como que una pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué dice la Biblia acerca de la gracia? Y hay 2 pasajes que quiero, que fue el versículo de entrada, que fue que debemos acercarnos ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia, que encontramos en Hebreos 4:16. Pero tenemos otro versículo que la Biblia nos muestra la gracia de Dios. Vamos a leerlos, por favor, el versículo de Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Qué nos dice Efesios 2:8? El tema central entonces en la narrativa histórica de los jueces es la gracia divina. Pero ¿qué es la gracia? ¿Qué nos dice acerca de la Biblia de la gracia? Ayúdenme por favor, Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Saben, encontramos aquí una definición muy clara. La gracia proviene de quién? ¿De quién? De Dios. Es una prerrogativa de Dios. Es divina. Es algo que Dios otorga, la gracia. La pregunta es, ¿qué pasa con esa gracia en la historia de Débora y Barak? La siguiente, por favor, y vamos a empezar con nuestra primera lección. Y la primera lección de este pasaje es que la gracia de Dios salva. Para empezar, ¿por qué la gracia de Dios salva? Porque recordemos la definición de salvar. ¿Qué es salvar? Ayúdenme a leer, por favor. ¿Qué significa salvar? Es el acto de rescatar de cualquier situación o una calamidad. Dice que es el acto de rescatar. La pregunta es, ¿qué hizo Dios en este momento histórico? ¿Rescató al pueblo? Sí lo rescató. Rescató al pueblo de cualquier situación. Era una situación onerosa, era una calamidad. Sin embargo, aquí encontramos un principio importante: la gracia de Dios salva. ¿Cómo salva esa gracia? Saben ustedes que la gracia de Dios es gratuita. Sin embargo, nos han enseñado a lo largo de nuestro crecimiento espiritual que existen 2 tipos de gracia. Y ahorita quiero pedirle a Belinda que me ayude con la gracia, con la primera gracia, que es la gracia común. ¿Qué sabes tú acerca de la gracia común? La gracia común es una gracia que Dios da a todo ser humano. Y lo podemos encontrar en Mateo 4, en donde dice que Dios hace llover a justos y a injustos, y hace salir el sol a justos
a buenos y a malos. Quiero que lo busquen ahí, en Mateo 4. Déjame ver si lo encuentro. Ay. No lo encuentro. No está. No recuerdo ahorita. En donde dice que Dios hace salir el sol a buenos y a malos. Él, aunque uno sea malo, Dios no le dice a ti no te voy a dar el sol, Él no lo da a todos, hace llover para que la tierra se refresque a buenos y a malos. Nunca dice tú eres bueno, tú eres malo, a ti sí y a ti no. Él es la gracia común, en donde todos los seres humanos somos, pues ahora sí que llenos o Dios nos comparte de esa gracia. ¿Saben? Dentro de la redención del hombre se debe que esta gracia es la gracia que nosotros encontramos en el común denominador para la humanidad. Pero hay una gracia que es la gracia de salvación, es la gracia que da perdón, es la gracia que transforma. Y para que nosotros entendamos esa gracia, nosotros podemos leer varios versículos acerca de la gracia. Sin embargo, aquí quiero preguntarles, ¿qué gracia era la que recibía este pueblo? ¿La gracia común o la gracia de salvación? A la luz de este bosquejo que tenemos allí, tenemos que la gracia puede ser una gracia común y una gracia de salvación. Este pueblo no recibía la gracia común, estaba recibiendo la gracia ¿qué? De salvación, porque esta gracia de salvación los perdonaba. Dios perdonaba al pueblo. ¿Y cómo lo perdonaba? Bueno, el pueblo tenía una idea acerca de cómo era Dios. Los antiguos veían que Dios era como un rey, como un señor. Solamente en el Nuevo Testamento, cuando nos vamos al libro de Efesios, capítulo 4, 6, podemos ver cómo se concibe el concepto de Dios. Depende mucho de qué concepto tienes de Dios tú en esta mañana. ¿Cómo consideras a Dios? ¿Lo consideras como un señor solamente, como un rey? Si nosotros abrimos nuestras Biblias, en Efesios 4, 6 dice que Dios es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nosotros tenemos que tener presente esto. Dios es nuestro Padre. El pueblo de Israel sabía muy bien quién era Dios. Sin embargo, a pesar de eso, el pueblo de Israel, como dice la Biblia, en este tiempo, en este periodo, desobedeció. Vamos a leer cómo era el pueblo de Israel en este pasaje de Débora. Vamos a ir al capítulo 4, versículo 1, y dice, después de la muerte de Adad, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cómo eran? Versículo 1, eran malos, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Bueno, el pueblo estaba haciendo muchas cosas, pero estaba sobre todo fuera de lo que Dios pedía. Versículo 2, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Azor. Y versículo 3, y entonces el pueblo hizo algo, clamó a Jehová. ¿Por qué? Porque sentía, ¿saben? Nosotros muchas veces clamamos a Dios, pero clamamos para que nos saque de las situaciones difíciles, de las calamidades. Y entonces observen bien ustedes por qué clamaban en el versículo 3 de Jueces capítulo 4. Dice, entonces los hijos de Israel clamaban a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados. Dice, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 20 años en opresión. Ellos habían estado sintiendo ese dolor. Imagínate tú en esta mañana, 20 años como esclavos. ¿Será que tú no ibas a repelar? ¿Será que tú no te ibas a sentir incómodo? Claro que sí. Sin embargo, en medio de ese dolor, en medio de ese clamor, a pesar de que el pueblo estaba, ¿qué? ¿Estaba siendo obediente? No, dice la Biblia que ese pueblo hacía, ¿qué? Lo malo. No nos da detalles acerca de lo malo que hacía, pero podríamos nosotros hacer algunas inferencias. Pero el capítulo 2 de Jueces, en el versículo 19, nos dice que cuando ellos hacían lo malo, ellos regresaban a hacer cosas peores que sus papás. Y además dice que se iban tras otros nuevos dioses. La Biblia nos enseña que este pueblo, dice, traspasaba y no se apartaban de sus obras. Y eran, dice, y tenían
un obstinado corazón y estaban en el camino de la perdición. La salvación llegó al pueblo de Israel, llegó a través de Dios propiamente. Aunque Dios en su gracia y su misericordia quería salvar al pueblo, quiero decirles que la gracia no solamente nos salva, también la gracia obra en el ser humano. Y aquí en la historia nosotros encontramos algo interesante. Cuando ustedes ven en el libro de Hebreos, la que sigue por favor, podrían decir que deberíamos encontrar, si estamos hablando de Débora y de Barak, ¿a quién deberíamos encontrar si Débora era la juez? Deberíamos encontrar, por supuesto, que a Débora en la lista de la fe, de las grandes y hombres y mujeres de la historia de la fe. Sin embargo, la que sigue por favor, nos encontramos que no se encuentra Débora. Abramos nuestras Biblias, ahorita vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, pero vamos a ver aquí quédense por favor en la siguiente. Vamos a ver, siguiendo la historia, que Dios sí usa algo y usa a los hombres, y es allí donde nosotros encontramos que en la gracia de Dios, Dios obra, y Él obró a través de dos personajes. Los dos personajes que nos muestra esta historia es una mujer y un hombre. Me llamó mucho la atención porque platicaba con mi esposa algo. En el versículo de capítulo 4, versículo 8, me decía ella, pero Barak no tenía mucha fe. Y es muy cierto. Veamos lo que le dice Barak a Débora. En el capítulo 4, versículo 8. ¿Qué le dice Barak a Débora? Le dice algo. Sí. Dice, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Imagínense, este era el instrumento que Dios había escogido para ir. ¿Cómo piensan que tenía ese corazón ese hombre? ¿Ustedes creen que era un corazón de un hombre valiente? No, era un hombre que tenía temor. Sin embargo, a pesar de la debilidad de Barak, Dios obra en la vida de Barak, a pesar de su fe. ¿Saben qué? Y también a pesar de la vida de Jael. Encontramos dos lecciones. La primera es que a pesar de cómo seas tú, Dios puede utilizarte siendo un hombre. Cuando vamos a la vida de Jael, no voy a leer, voy a resumirles la historia. ¿Saben? Jael se encontraba en un día común y corriente de sus días. Dice la Biblia que ella y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael. ¿Dónde estaba Jael? En su tienda, como cualquier mujer. Y saliendo Jael, fíjense qué hizo en el versículo 18. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, vente Señor, ven a mí, no tengas temor. Era una mujer que estaba en su tienda, que estaba ¿dónde? Podríamos decir en estos días, en su hogar, en su casa. Allí estaba. Y él vino. Ella era una mujer hospitalaria. ¿Por qué? ¿Qué hizo con Sísara? Lo invitó ¿a qué? A venir, a entrar a su tienda. Saben, en los días ordinarios de tu vida, Dios puede utilizarte. Esa es la gran lección que encuentro con Jael. En los días ordinarios y comunes de tu día, Dios puede utilizarte. Por eso la Biblia nos narra esta historia y nos hace ver que en su común día, y fíjense, qué hospitalaria era Jael. El hombre le pide agua, ¿y qué hace? ¿Le da qué? Leche. Cuidado hombres, esas mujeres que nos dan yogur con granola, porque imagínense, ya saben cuál es el destino. Esta mujer le dio ¿qué? Leche, le dio más allá de lo que se le había pedido. Tenía ciertas características. La Biblia no exalta las características de esta mujer. Sin embargo, en la gracia de Dios, Dios obra con mujeres y con hombres comunes y corrientes como tú y yo. Así de sencillo. Con hombres que no tienen fe, que tuvieron miedo esta semana, que en esta semana repelaron y le dijeron a Dios, si tú no vas conmigo, no voy. Y hombres y mujeres que en esta semana estuvieron en su casa y en su casa ofrecieron más allá de lo que tenían, más allá del vaso de agua que se les pidió. ¿Qué ofreció ella? Leche. La Biblia no dice si esa leche era lo único que tenía, pero lo ofreció. Y fíjense, y yo tengo una pregunta para ustedes en esta mañana. ¿Qué pasaba por la mente de esa mujer de agarrar una estaca? Imagínense, ¿qué hacía una estaca allí en ese hogar?
¿Qué hacía una estaca? Era para la tienda. Era para la tienda, dice Belinda, era para la tienda, no sean mal pensados. La mujer estaba preparada. No, no estaba preparada. Ella usó lo que tenía en su tienda. Ella usó lo que tenía a su mano. No necesitamos cosas grandes, hermanos. Cuando a Moisés se le hizo el llamado, ¿qué se le dijo? ¿Qué tienes tú en tu mano? A esta mujer, cuando la gracia de Dios viene a la vida de los hombres, Dios obra con lo que tú tienes en tu mano. No importa que cantes feo y desentonado, canta. No importa que tartamudees y no sepas leer la Biblia, lee. No importa que vengas todo rengo a la iglesia, pero ven lo que tengas a tu mano. La estaca, hay algo interesante que llama la atención en esta historia, que esa estaca posiblemente, como estamos platicando, le digo, posiblemente era de la tienda. Y ella tuvo que agarrar y sacarla. Y sacó la estaca. Ah, pero esa mujer era hospitalaria. No solamente le dio de comer, también le dio un cariñito a Císara. A ver, hermanos, ¿dónde está el cariñito? No, eso no, hermano. Tomar el mazo no es un cariño. Lo tapó. ¿Y a quiénes se tapan, mamás? ¿A quiénes tapan ustedes? ¿A quiénes? A los hijos. A los hijos. Lo trató como un bebé. Me encanta esta Jael. ¿Cómo trata? Pero cuidado, porque después de que te tratan bien, puede ser peligroso. Saben, hermanos, hay una lección enorme aquí. Esta mujer era hospitalaria. Veamos, vayan hermanas viendo si ustedes tienen eso. Era hospitalaria. Tenía leche allí en casa. Proveedora. Sí, era con un corazón que desbordaba, que daba más allá de lo que se le pide. ¿Sí? Generosa. ¿Qué más era esa mujer? Y cariñosa. No, fuerte, dice el hermano. Espérate, no hemos llegado hasta allá. Eso no quiero llegar allí porque acaba de dar una característica. ¿Ustedes creen que la fuerza de Císara era un guerrero? Ayer estaba yo revisando instrumental y estaba viendo el instrumental que se utiliza para la craneotomía. Es un taladro, literalmente es un taladro como los que tenemos en casa, queridos hermanos, y usan brocas normales. Es un taladro para cuando nos perforan y nos hacen y abren el cráneo. Y yo me pregunté, ¿qué fuerza tenía esta mujer? ¿Y qué puntería? Porque debió haberla colocado la estaca en un lugar susceptible para poderlo atravesar. Hasta la tierra. Gracias por el comentario. Dice que lo atravesó y lo dejó de 100 a 100, y acaba de decir algo, ella, hasta la tierra. ¿Por qué la Biblia dice que así murió? ¿Por qué nos describe todo eso? Porque en la gracia de Dios, Dios va a obrar con lo que tú tienes. Eso es lo que nos muestra esta historia. No importa qué tengas en casa. Y me encanta porque el mensaje central dice, la gracia de Dios va a obrar con lo que tú tienes en tu hogar. Fíjense, yo esperaba que esta mujer estuviera haciendo una obra extraordinaria en el templo. No, la obra extraordinaria llegó ¿dónde? A su hogar. Por eso vamos a leer el versículo 23 del capítulo 4. Por eso la Biblia hace esta alusión tan extraordinaria de la soberanía y la grandeza de la gracia divina. Y entonces leamos todos juntos el versículo 23, capítulo 4, versículo 23 de Jueces, que dice así: así abatió ¿qué? Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Qué hermosa experiencia. Dios abatió a Jabín usando a una mujer y a un hombre con lo que tenían. Pero saben, hermanos, la historia nos dice dos lecciones. La gracia de Dios que salva, la gracia de Dios, segunda, obra con lo que tú tienes. Y la última, que es un mensaje que esta historia me deja en una tónica fuerte. ¿Saben ustedes que la gracia de Dios puede ser aceptada o puede ser rechazada? Y en esta historia lo encontramos. Dios, si alguien no pensó que en esta semana Dios no estuvo mirando lo que hiciste, atento a tu vida, quiero decirte que no, hermano,
que Dios ha estado en cada momento, en cada segundo, en cada tercera lección. Por favor, la que sí, ahí, la gracia de Dios puede ser aceptada o rechazada. ¿Cuándo fue aceptada? Veamos Jueces capítulo 5, versículo 13. Y ahí vamos en, perdón, capítulo 5, versículo 13. Sí, así estamos bien. 13 al 18. Voy a leer rápido y voy a ir haciendo algunas preguntas. Aquí yo les pregunto, pregunta número 1 de examen. ¿Cuántas tribus son de Israel? 12. Ok, en mente 12 tribus. Vamos a contar a ver cuántas tribus participaron en ese llamado, que fue Barak. Barak se llevó unas tribus. Y vamos a ver el versículo 13. Ayúdame, por favor. Dice, entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Y viene la primera tribu, de Efraín vinieron los radicados. Hasta ahí. De Efraín vinieron ¿quiénes? Los radicados. Los radicados en Amalek. ¿Quiénes eran los radicados? Hasta una característica. Fíjense, de Efraín vinieron, dice, y después continúa. Dice, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes. De Maquir vinieron príncipes. Y de Zabulón, los que tenían vara de mando. Y de Zabulón, los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y con Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. Gracias. Si ustedes se dan cuenta, no se menciona todas las tribus. Solamente hubo unas tribus que aceptaron esa gracia de salvación, aceptaron ese llamado a la guerra, y esas tribus me llama mucho la atención porque el texto bíblico dice las características. La gente de Efraín eran radicados en Amalek, o sea que ni siquiera estaban allí, estaban en otro pueblo. De Zabulón dice que los hombres tenían una característica, vara de mando. No vamos a hacer el estudio en esta mañana qué significa eso. De Isaacar dicen que eran caudillos. Saben, en aquel tiempo algunos de los caudillos pues realmente eran personajes que se dedicaban a ser líderes, no caudillos de guerra. En este texto encontramos que eran caudillos, que eran líderes, que llevaban al pueblo al frente. Y fíjense bien, de aquí encontramos que muchos se participaron, y los de Maquir, que eran príncipes. Pero me llama la atención que en el texto bíblico menciona de un personaje de gente que existe hoy en día en la iglesia, y esa gente también existió en aquel tiempo. Fíjense, yo pensé cuando estaba leyendo la Biblia, cuando llegamos a la última parte del versículo 15, dice, entre las familias de Rubén, yo ya había notado, la tribu de Rubén también participó. Fíjense, por favor, ponme por favor el capítulo 5, versículo 15. En pantalla, el pasaje 5:15, para leerlo y revisarlo allí. Y quiero hacerle notar algo que tiene esa tribu. La tribu de Rubén hacía algo, dice, hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Qué es tener una resolución? Sí estoy convencido, voy a ver. Por favor, Jueces capítulo 5, versículo 15. Esta tribu dice, entre las familias de Rubén hubo ¿qué? Grandes resoluciones de ¿qué? Del corazón. Ok, sí estoy entendiendo la palabra de Dios, sí acepto, yo sé que es importante ir a esta batalla, porque me está convocando Dios. Sin embargo, muchos hemos recibido el Evangelio y estamos convencidos que esta es la palabra de Dios fidedigna, inerrable, pero no estamos convertidos. Estas tribus, la tribu de Rubén, había hecho una resolución en el corazón. Sí, yo sé que necesito ir a la guerra, yo sé que necesito alistarme en el ejército de Dios. Sin embargo, yo cuando la puse y había notado como una de las tribus que ya estaba del otro lado, sigo leyendo en mi Biblia en el versículo 16 y me dice algo. ¿Qué dice el 16? Porque te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños. Entre las familias ¿de quién? De Rubén. Entonces, ¿las familias de Rubén actuaron o no actuaron?
No. Solo ¿Dónde un propósito del corazón. Solo tuvo un propósito, tuvo buenas intenciones, pero hasta allí se quedaron, ¿qué? Las intenciones. ¿Saben? Yo dije, bueno, pues aquí como que Dios no dijo nada. ¿Qué pasó con las otras tribus? ¿Saben? Las otras tribus estaban habitando en aquel tiempo en el lugar de Meroz. Vamos al versículo 23. Y fíjense el mensaje que Dios le da de reclamo a las otras tribus que no participaron. Versículo 23, capítulo 5, versículo 23. Vamos a leerlo. Ahí está en pantalla. Maldecid, ¿qué dice? A Meroz. A Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid, ¿qué? Severamente a sus moradores. Porque, ¿qué? No vinieron, no al vinieron ¿a socorro dónde? de Jehová. Al socorro de Jehová. Al socorro de Jehová. ¿Contra quién? Los fuertes. Contra los fuertes. Hay un mensaje para aquellos que no aceptan. ¿Ven dos grupos aquí en esta historia? Un grupo que acepta la gracia de Dios, que es la salvación, y un grupo que rechaza rotundamente, abiertamente. Y si tú te das cuenta, tú crees que Dios no se da cuenta de tu rechazo. Quiero decirte que la Biblia dice, maldecid a Meroz. Allí está la maldición de las otras tribus que no fueron. La gracia puede ser rechazada o puede ser aceptada. ¿Saben? ¿Qué hace que estas tribus rechacen a Dios? Esa gracia. ¿Qué hace que pierdas de vista ese llamado que Dios te hace? ¿Qué hace? Me la presentación, por favor. Tras una reflexión, ese pueblo, ¿sí? La que sigue, había rechazado. ¿Qué olvidó esa tribu? ¿Dónde encontramos la respuesta? Dice en Deuteronomio 7 del 6 al 8, dice que olvidaron la invitación al llamado de la gracia transformadora. Permíteme leer ese pasaje. Cuando tú te olvidas que eres alguien elegido, y voy a leer Deuteronomios, por favor, pónganlo allí, capítulo 7, versículo 6. Cuando tú te olvidas, porque tú eres un pueblo santo, porque para Jehová tu Dios, eso dice Deuteronomio. Cuando tú te olvidas que perteneces a un pueblo que Dios ha escogido, tú pierdes la visión. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres ¿qué? Un pueblo santo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. Quiero decirte, amigo, que cuando tú te olvidas que tú eres un pueblo santo, ¿sí? Te pasa lo mismo que a las tribus. Y ahorita lo vamos a ver. Jehová tu Dios, ¿qué ha hecho? Te ha escogido para hacerle un pueblo ¿qué? Especial. Cuando nosotros olvidamos eso, y saben, no es porque tú y yo lo merezcamos. El versículo 7, ¿qué dice en Deuteronomio? Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais más insignificantes de todos los pueblos. ¿Sabes? Esta gente que rechazó la gracia fue gente que pertenecía al pueblo de Dios. Esta es una historia del pueblo de Dios. No es una historia de personajes que pertenecían a otro grupo. Es una historia que estaban dentro del pueblo de Dios. En esta historia, yo me preguntaba hace unos días atrás, ¿cómo se sentiría Dios durante esos 7 periodos de los jueces? Que cada vez que el pueblo lo abandonaba, pecaba, clamaba, lo perdonaba, ellos volvían, se moría el juez y volvían a hacer lo malo. ¿Por qué se repetía ese ciclo? No sé si les ha pasado, pero si nosotros reflexionamos, muchas veces nosotros nos pasa lo mismo que estas tribus. Algunos aceptamos el llamado que nos hace el Señor por su gracia, pero otros no aceptamos el llamado. Otros, ¿qué hacemos? Rechazamos, no vamos a la guerra. ¿Pueden colocarme la presentación, por favor, para ir terminando?
Hay tres cosas que olvida hoy en día el pueblo de este siglo. Tres cosas. Muchos de nosotros hemos aceptado la gracia de Dios más allá de la gracia común. Hemos aceptado la gracia de salvación. Por eso tú y yo estamos en esta mañana aquí. Hemos aceptado el perdón de nuestros pecados. Hemos aceptado que Cristo nos justifica. Pero saben, hermanos, eso lo predican todas las iglesias evangélicas. Hay algo, un mensaje que nos hace falta predicar. Que a pesar de esa gracia, de ese perdón que Dios nos da, Dios nos pide que nosotros trabajemos en que esa gracia transformadora trabaje para que nosotros podamos ser santificados. Hechos 26:18 dice que es para perdón de pecados y para herencia de los santificados. Segunda de Corintios 3:18 nos dice, somos transformados. Sí. Y primera de Pedro 1:15-16 se nos demanda a ser un pueblo santo. Cuando a nosotros se nos olvida, como este pueblo, que somos un pueblo santo, rechazamos el llamado. Rechazamos ese llamado que se nos está haciendo. En esta historia me hubiese gustado hablar más de estos personajes y decir que fue lo extraordinario de su vida lo que debo de ensalzar. Pero tengo noticias. El evangelio que presenta Jesucristo y el evangelio que se presenta a través de esta narrativa es un evangelio preponderante, un eje central. La gracia de Dios es soberana sobre su pueblo y tras una reflexión más allá de una conclusión sencilla, podríamos decir que muchos de nosotros, ¿sí?, e inclusive nos hemos olvidado que esa gracia está presente. Venimos a la iglesia y venimos porque hemos recibido perdón. Venimos porque inclusive creemos que hemos ganado la batalla. La sierva de Dios dice en Consejo sobre la Obra Médico-Misionera, la iglesia está haciendo historia. Quiero decirte que Barak y Débora hizo historia. Jael hizo historia. Jael hizo historia con lo que hizo, con lo que tenía en su mano. La sierva del Señor dice, la iglesia está haciendo historia, cada día es una batalla y una marcha. Hay que marchar porque vamos a Sión. Hay que marchar porque todos, dice, por todos lados estamos acosados por enemigos invisibles. Y termina la cita, o vencemos por medio de la gracia que Dios nos da, o somos vencidos. Barak venció por la gracia divina. Débora fue una profetisa por la gracia divina. Jael fue usada por la gracia divina. Esas 4 tribus que se enlistaron a marchar, marcharon no porque tenían una convicción, fue por la gracia divina, porque Él las llamó, pero hubo también unas tribus que se resistieron. Esta historia termina con el canto de Débora. Algunos teólogos han dicho que el capítulo 5 y el canto de Débora son 2 secciones diferentes, capítulo 4 y capítulo 5. Pero quiero decirte que el canto de Débora termina con un mensaje profundo, con un mensaje que exalta a Dios. Y dice, exalta a Dios, pero llama a todos nosotros a que participemos en algo, a que seamos como algo que Dios quiere que seamos, más allá de lo que tú eres. Si a ti te preguntan, un filósofo le preguntó una vez a un moribundo, ¿quién eres tú? Y él le dio su nombre. Yo soy Francisco Pérez. Y le volvió a preguntar, ¿quién eres tú? Yo soy médico.
y estoy en esta cama postrado. Y le volvió a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Sabes? Le dijo, soy un cristiano que creo en Cristo. Yo no sé si tú eres de los que han de rechazar en esta mañana o han de aceptar esa gracia divina. Y termina con un pasaje, con un verbo que a mí me llama la atención. Pareciera que entrona la ira de Dios. Abran sus Biblias en Jueces capítulo 5, versículo 31. Me hubiese gustado que Débora terminara su canto con una alabanza, con palabras suaves. Pero Débora termina con una tónica fuerte. Y leo, así perezcan todos tus enemigos. Oh, ¿qué dice? Jehová. Mas los que te aman sean como que, hermanos, como el sol cuando sale en su fuerza. ¿Qué reto? ¿Quieres ser como el sol que sale en toda su fuerza? ¿Cuántos en esta mañana quieren ser como el sol que sale en toda su fuerza? Solo el sol, solo seremos esos soles que salen en toda su fuerza si miramos cara a cara esa gracia divina, esa gracia que da perdón, esa gracia que nos invita a ir al trono de la gracia. ¿Concluye? Como conclusión podemos decir todos juntos, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, pues Dios nos salvó y llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, pues todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios, pero por su gracia somos justificados gratuitamente y la redención que Cristo Jesús, por la redención que Cristo Jesús efectuó. Y la Biblia termina en Apocalipsis capítulo 22, 21 con la siguiente expresión: que la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén. Que esa gracia nos acompañe en esta mañana, hermanos. Vamos a cantar un himno. Pero yo te voy a pedir que pienses bien en lo que vas a cantar. Himno número 303. Voy a pedir que lo pongan en pantalla. 303 al piano. Puestos de pie. Sublime gracia del Señor, de muerte me libró, perdido fui, me rescató. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó. Preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él.
La sierva del Señor dice en el camino a Cristo, el tema de la redención es un tema que los ángeles desean escudriñar. Será la ciencia y el canto de los redimidos durante las interminables edades de la eternidad. Camino a Cristo, página 70. El tema de la redención es el tema de la gracia sublime de Dios. Ojalá esta mañana, al terminar con nuestra oración, al despedirnos de este lugar, hagamos un voto al Señor y le digamos, Señor, acepto tu gracia, así como estoy, sucio, quebrántame, Señor. Yo te pido esta mañana, he de terminar con una oración, pero te voy a dar un tiempo para que ores con Dios y le digas, Señor, aquí estoy. Y como Jael, con lo que tengo y con la fe tan pequeña de Barak, con esa fe, Señor, aquí estoy. Úsame y hazme como un sol que resplandezca bajo la presencia de Cristo. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Señor eterno, nos acercamos hasta tu trono de gracia. Aquí estamos. Tú nos conoces. Tú sabes nuestras necesidades. Sabes nuestras luchas. Sabes nuestras resoluciones. Conoces nuestros planes. Conoces a nuestras familias. Conoces nuestro carácter. Señor, aceptamos tu gracia, tu perdón en Cristo Jesús. Pero también aceptamos, oh Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Sálvanos, Señor. Sálvanos porque te necesitamos. Ahora que hemos de partir de este lugar, no queremos ir si tú no vas con nosotros, Señor. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestras alegrías, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestro llanto, Señor. Permite que nuestro corazón resuelva aceptar a Cristo y seguir a Cristo. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Feliz sábado para todos, hermanos. Papá de los aventureros, ¿se pueden quedar aquí en la...